Buenas tardes, mi nombre es Orlando Belli y el día de hoy vamos a ver cómo entender el funcionamiento de un compresor centrífugo de 3 etapas, un compresor de aire, a través de la lectura de los planos de instrumentación y tuberías, o los llamados P&IDs, ¿no? Entonces, para eso tenemos acá un encabezado donde nos indica qué equipos intervienen, ¿no? El M1500, que es un motor eléctrico, F1500 es un filtro, E1501, el 1502 y el 1503, ¿no? Estos son intercoolers y aftercooler respectivamente. Son, como tiene 3 etapas, tenemos 3 enfriadores. La unidad es el MAC 1500, es Main Air Compressor. S, que es un silenciador, ¿no? Y bien, comenzamos. Si es un compresor, la función de un compresor tiene justamente comprimir aire, ¿no? Y es un compresor de aire, entonces va a tomar aire de la atmósfera. Entonces el punto inicial es este, ¿no? Este es el ingreso, sigue por esta tubería negra, ¿no? Entonces esta es la primera etapa de compresión, que está actuada por un motor eléctrico, ¿no? Sigue por este lado, acá hay un intercambiador, ¿no? Ahorita estoy explicando a grosso modo, luego vamos al detalle. Segunda etapa de compresión, segundo intercambiador. Hay cada intercambiador por cada etapa, porque cuando comprimimos el aire se calienta, entonces necesitamos intercambiar, ¿no? Calor con un intercambiador para enfriarlo. Tercera etapa de compresión y el último, el aftercooler, ¿no? Entonces, si todo va bien, el aire continúa su camino ya a mayor presión que la que ingresó a una atmósfera. Normalmente está seteado a 8.5 bares la salida, ¿no? Entonces, si hay problemas o en paradas o en arranques, va a actuar esta válvula. Esta válvula es una válvula que controla la presión de descarga, ¿no? Para evitar el surge. Lo que se le llama el surge del compresor es cuando la presión de descarga es mayor, ¿no? La presión a la salida del compresor es mayor que la descarga, entonces habría un flujo inverso. Si es que hay un flujo inverso, se daña el compresor, entonces es lo que se quiere evitar. Para evitar esto, se abre esta válvula y toda la presión vendría por aquí, ¿no? Y se va a la atmósfera a través de este silenciador, ¿no? Hacia la atmósfera se ventila de forma continua. Entonces, esta válvula es importante para evitar el surge del compresor. Luego, ¿qué otra parte de control es importante en el compresor? Es importante conocer el flujo, ¿no? Entonces, el flujo y la presión. El flujo, ¿de qué depende? De la velocidad de giro, ¿no? Del motor, porque mientras más gire, más revoluciones tenga, el flujo va a ser mayor. Y también va a depender de esta abertura de los IGBs. Estos IGBs o Inlet Guide Vanes es como una válvula que cuando abre pasa todo el flujo, ¿no? Entonces, cuando recién se va a arrancar el compresor, esos IGBs están cerrados y se van abriendo lentamente mientras la velocidad va aumentando, para que el flujo vaya aumentando lentamente a como una rampa, ¿no? Y la presión también vaya incrementando gradualmente, ¿no? Entonces es importante el control de los IGBs, ¿no? Que acá vemos que es como una válvula, tenemos un actuador, no es una válvula, pero el actuador actúa sobre estos IGBs, que son como es el ingreso de aire que abre para que el flujo ingrese más o menos, ¿no? Hay un control de flujo. ¿Y de qué depende este IGB? Depende de esta señal, de este interlock, ¿no? Luego lo vamos a explicar a mayor detalle. Bien, en principio, para nosotros poder arrancar el compresor necesitamos controles, ¿no? Controles en campo o en sala. Entonces, los controles de arranque, ¿no? Los botones de arranque, podemos que están acá, ¿no? Entonces acá tenemos el botón de arranque y parada, ¿no? Tenemos un stop y reset. ¿De dónde? Este stop y reset, acá vemos que es un instrumento que está encerrado en cuadrados. Este es en sala de control, ¿no? El stop reset. También tenemos un timer, un contador. Quiere decir que no arranca inmediatamente, sino empieza a hacer como un escaneo de todos los estados de sus variables para poder, después de un tiempo, si todo está bien, arrancar, ¿no? Sin problemas, ¿no? Entonces la parada y el reset se hace de sala de control, ¿no? Pero vemos que no hay un arranque local. Entonces el arranque local, ¿dónde está? Entonces vemos acá.
Entonces acá vemos instrumentos que son de campo, porque vemos que tiene esta forma, son instrumentos de campo, y la doble línea horizontal nos indica que son locales, ¿no? Entonces tenemos una parada local, un arranque local, un reset local y una parada de emergencia local, ¿no? Entonces el arranque es local, se arranca localmente, entonces hay que coordinar con el operador de sala de control a través de radio para el arranque del compresor, ¿no? Vemos esta señal que es un interlock. Acá tenemos 4 tipos de interlock. Este interlock que dice D es un interlock de sala de control, es un interlock lógico, digamos, ¿no? Que está en sala de control. Y el D1 significa un interlock local. Entonces estos dos tienen la misma simbología. 01A quiere decir que es el mismo interlock, solo que uno es local y otro está remoto en sala de control. Este interlock con una letra I con doble rombo significa que es un interlock cableado, hardwire lo que se llama, ¿no? Entonces son interlocks lógicos, este es un interlock físico. Y acá tenemos un interlock M que es de centro de control de motores, MCC, y está amarrado ¿a dónde? Está amarrado a este motor eléctrico, ¿no? Ahora, los interlocks son permisivos o son dispositivos de parada, ¿no? Entonces, para poder arrancar el compresor respectivamente, se debe cumplir que todas estas señales estén ya limpias, ¿no? Estas alarmas estén limpias. Básicamente tenemos alarmas. HH es high, V significa vibration, S switch, vibration switch, ¿no? Un sensor de vibración alto, quiere decir que en algún lado ha habido vibraciones altas y acá ha activado y ha detenido el interlock, ¿no? Este interlock ha mandado la señal para que pare el compresor y la ha replicado acá en sala, ¿no? Entonces, cuando todos estas alarmas están limpias, ¿no? Tenemos alarmas de vibración, de temperatura, de nivel, de presión, ¿no? Y tenemos que estos están colocados correctamente, ya nos da acá la señal permisiva. Acá también tenemos una señal, ¿no? Del tiempo que ha llegado, el countdown timer, o sea, llegó a la cuenta cuando hizo el reconocimiento, ¿no? Cuando dimos la señal de arranque, se activó un contador, ¿no? Y después de que llega la cuenta, da el permisivo también a este interlock, ¿no? Después de un tiempo le da la señal para poder arrancar. Una vez que todo esto está limpio, se puede arrancar el compresor, ¿no? Bueno, acá tenemos otro interlock. Este interlock es de sala de control, ¿no? Es de sala de control y nos va a mandar a activar o a parar otra máquina en otro lado, ¿no? En la hoja CA01. Ya veremos cuál es la CA01 luego, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un interlock cableado donde tenemos paradas de emergencia, el ESD de estos 3 lados, ¿no? Acá tenemos el stop y el reset de sala de control, ¿no? Que vienen a este interlock. Pues este interlock es lo que manda a parar al motor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este motor tiene un sensor de que dice TD, ¿no? TD es un temperature differential, ¿no? Es una temperatura diferencial, ¿no? Y la temperatura de ¿qué? Del bobinado. Entonces, mientras mayor potencia desarrolle el motor, se va a calentar más, ¿no? Entonces, esa señal de temperatura nos sirve para ¿qué cosa? Nos sirve para indirectamente medir ¿qué cosa? Nos sirve para medir, este J es un indicador de potencia. Esto es local y este es sala de control, ¿no? Ahora, esta señal de potencia ingresa aquí a otros dos conversores, ¿no? Acá tenemos la Y es conversor. Este conversor recibe la señal de la potencia y recibe la señal de un controlador de presión, ¿no? Pressure Indicator Controller. Esta presión es la controlador de presión de descarga para evitar el surge. Es utilizado para el surge control. Hace una función, ¿no? Hace una función y entra a este otro conversor. Y este conversor recibe 2 señales. Una señal de el controlador de flujo, ¿no? El controlador de flujo, y recibe también el resultado de una función matemática de la presión y de la potencia, ¿no? Tenemos presión, potencia, acá nos da una señal. Esa señal ingresa a este conversor. Esa señal, ¿no? Se compara también con la salida del controlador de flujo y selecciona la mayor. La salida mayor la envía ¿a dónde? Acá tenemos un conversor de velocidad, ¿no? Entonces tenemos
un conversor de velocidad que recibe la salida de este otro conversor, y este conversor selecciona la mayor de estas dos señales, del FIC o del resultado del source control, ¿no? O sea, recibe esa señal y también recibe la señal de ¿quién? Recibe la señal de la potencia, un limitador de potencia, ¿no? Hay un límite de potencia y tiene otra señal acá comparada de flujo, y selecciona la menor. La menor de esas dos ingresa a este interlock, al D101C. Este interlock también recibe una señal de un GIS, ¿no? Que es un indicador de control, de sala de control, ¿no? También podemos arrancar o parar desde ese GIS 1550. Entonces este interlock lo que hace es envía al PB1510, ¿no? Su señal. Y también tiene una señal de unload and autoload, o sea, descarga y autocarga. Esa es un SS. SS es un speed switch, ¿no? Es un sensor o un interruptor de velocidad. Entonces, local, ¿no? De forma local. Ese sensor de velocidad va a detectar si se tiene que cargar o autocargar, descarga o carga del compresor, ¿no? Si la velocidad está muy baja, dependiendo de esos valores, lo envía a este interlock y con todas estas señales para poder actuar sobre el PB1510. Bien, ahora todo eso también nos sirve para que está amarrado a esta señal del FB1500, ¿no? El FB1500, como dijimos, controla el IGB, ¿no? Los IGB del compresor. O sea, si los IGB están abiertos, va a ingresar mayor flujo y viceversa, ¿no? Entonces, bien, ya como hemos entendido cómo funciona el arranque y el control de IGB del compresor, vamos a ver cómo va el flujo, ¿no? Nosotros ingresamos aire por esta parte, pasa por filtros para detener las partículas sólidas, ¿no? ¿Qué tenemos? Un pressure differential, ¿no? O sea, tenemos un transmisor de presión diferencial para detectar que los filtros están sucios. También eso me da indicadores locales y remotos, ¿no? Local en campo, y esto está en sala de control. Lo que tiene siendo una línea horizontal es en sala, y lo que tiene dos líneas es en campo. Lo que dice AH es una alarma, alarma de presión diferencial alta, ¿no? Para que se tomen las medidas de hacer el cambio de filtro, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Vemos que hay una medición de temperatura, ¿no? Temperature elements, temperatura en donde, en el aire de ingreso, ¿no? Luego también esto se refleja localmente y en sala de control, ¿no? Bien, entonces seguimos bajando. Acá tenemos un strainer, que es un enderezador de flujo, y acá tenemos una juntura, ¿no? Eso es una junta de expansión para ingresar al compresor, ¿no? Este es el eje que conecta las tres etapas, y el compresor sale el aire y se le mide la temperatura, porque después de haber entrado a la compresión, la temperatura ha subido. Al subir la temperatura se tiene que monitorear, ¿no? Entonces esto lo vemos en campo y también lo vemos en sala. Como ha subido la temperatura, tenemos que utilizar este intercambiador de calor para bajarle la temperatura. Una vez que baja la temperatura, aquí vemos si efectivamente la temperatura ha bajado, ¿no? Entonces tenemos indicadores de temperatura, ¿no? Locales y en sala de control. También tenemos alarmas altas y también tenemos de alta a alta, y es un interruptor de temperatura, quiere decir que va a actuar inmediatamente. Si la temperatura de la primera etapa de descarga está demasiado alta, se detiene automáticamente el compresor, porque de repente hay un problema con los intercambiadores de calor, ¿no? Ahí vemos que hay un interlock. Si hay un interlock, entonces es un dispositivo de seguridad de parada. Bien, también ¿qué más tenemos? Tenemos que se mide la temperatura en el compresor, ¿no? Se mide en el mismo compresor, se mide la temperatura y también se mide las vibraciones. Entonces tenemos acá tenemos un interlock de vibraciones, ¿no? Si las vibraciones están muy altas, también se detiene el compresor. Entonces vemos que los interlocks que están encerrados en rombos son dispositivos importantes. D1 significa que es un interlock local, ¿no? Entonces quiere decir que nos detiene por algún tipo de vibración alta, ¿no?
Ahora, siguiendo el camino, bien, ya la segunda etapa y la tercera etapa son muy similares, ¿no? Igual hay una medición de temperatura, una medición de vibración en la segunda etapa, también con interlocks. A la salida también se mide la temperatura y también hay, si a la salida del intercambiador, si la temperatura está demasiado alta, también quiere decir que hay un problema en el intercambiador en la segunda etapa y lo mandan a detener, ¿no? Se detiene el compresor. Entonces, la diferencia está acá un poco en la tercera etapa, que también tiene su medición de temperatura en el eje, ¿no? Y también vibración, ¿no? Si es que hay alguna falla en las vibraciones se detiene, pero a su vez vemos que también, aparte de medir la temperatura de aire de descarga de la tercera etapa, también se mide, mira, la presión PT1505, ¿no? Y esa presión va a un controlador, el PIC 1505, ¿no? Está en forma local y también está en sala de control. Esa señal del controlador va a dos lugares, va al UI 1500, ya vemos, UI 1500 es un, esto de acá recuerdas que estaba amarrado a los IGB, ¿no? UI 1500 está por acá, acá está, ¿no? Entonces esta señal, ¿no? Para el control, el source control, que compara las dos señales de potencia y de presión, hace una función y lo envía al FI, ¿no? Entonces eso le envía para allá y también envía a un interlock, ¿no? Y este interlock recibe las señales del controlador de presión de descarga y también del SS204. El SS204 estaba por acá, ¿no? Acá está. El SS204 es un switch de velocidad de carga y descarga, ¿no? Entonces, tanto el control del IGB como esta válvula de descarga están en cierta forma enlazados, ¿no? Entonces, ese interlock manda una señal, ¿no? Si la presión de descarga está demasiado alta, entonces se activa esta válvula que dice FO. FO es ante una falla, abre, ¿no? Ante una falla, abre. Lo contrario que los IGBs. Los IGBs dice FC, ¿no? Acá está. FC es ante una falla, cierra. O sea, no deja ingresar. Acá, ante una falla, abre, deja ventear, ¿no? Es por seguridad del mismo compresor. Entonces ahí están los dos controles que se tiene el compresor, del IGB y de la válvula de descarga. Entonces si todo va bien, el aire, esta válvula debería estar siempre cerrada, ¿no? Para que todo el flujo de aire vaya a utilizarse en planta, ¿no? Que normalmente ese es el aire de instrumentación. Acá vemos qué cosa, una válvula check, unas mangueras, tenemos otra medición de presión, ¿no? Tenemos medición de presión y además tenemos aquí una pressure safe valve, ¿no? Esta es una válvula mecánica que de no actuar esta válvula, ¿no? Porque esto es electrónico o va a haber falla de aire, instrumentación, ¿no? Entonces de no actuar esta válvula, actuaría esta que es mecánica, ¿no? Este es el peor de los casos, esta es la que no debería actuar. Y bien, iría el aire a su camino, que es el PAC 2500, PAC 3500, para seguir el flujo del proceso, ¿no? Y de haber problemas, entonces actúa esto, pasa por el silenciador y se va a la atmósfera. Luego también tenemos drenajes, ¿no? Tenemos drenajes, un poco para ver el sistema de enfriamiento, ¿no? Vemos que hay agua que ingresa, recorre todos los intercooler y aftercooler y regresa por acá. Y acá tenemos una derivación para el sistema de lubricación, ¿no? Entonces, analizando uno, que es igual en los tres casos, por ejemplo, ¿no? El agua ingresa, ¿no? Hace intercambio de calor, regresa, pero como hay un intercambio y hay una tubería fría y una tubería caliente, entonces internamente en la carcasa del compresor se va a condensar vapor y se va a evaporar la parte, va a haber un estado entre vapor y líquidos. Entonces la parte de líquidos va a venir por este lado, va a venir por esta válvula de venteo. Acá tenemos una trampa de vapor. La parte de agua va a caer directamente por aquí, se va al drenaje. Y el vapor va a venir por este lado. Así con este lado también, que va a venir el vapor, se va a condensar un poco mientras se va enfriando. Y esta es una válvula manual, que cada cierto tiempo hay que ir a abrirla para que el condensado y el vapor que está metido en esta parte de las tuberías se drene, ¿no? Y así funciona tanto el E01, S1501, 1502, 1503. Bien, eso sería todo. Si tienen alguna duda, me escriben.